El Evangelio del Reino de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si hay un verdadero propósito y valor para la vida? ¿Me permitiría demostrarle cómo la Biblia responde a esa pregunta? La respuesta requiere explicar el pasado y el futuro del trato de Dios con la humanidad. De esta explicación verás el propósito y valor que Dios quiere que tengamos. Bueno, empecemos desde el principio. La Biblia, en Génesis 1:1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los versículos siguientes describen el evento de la creación en más detalle. Génesis 1:26 a 28 dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos estas cuatro cosas. 1. Dios creó esta tierra. 2. Dios creó al hombre y la mujer. 3. Nosotros somos creados en imagen de Dios. No somos dioses, pero Dios quiere que seamos un reflejo de Él, como sus representantes en la tierra. Y 4. A nosotros Dios ha delegado el dominio y la responsabilidad o el señoreo de su creación. El segundo evento que debemos considerar es lo que pasó con el primer hombre y la primera mujer. Dios no creó al hombre para actuar como un robot. Él quiere que elijamos libremente a obedecerle como nuestra autoridad suprema. Dios puso a Adán y Eva en un jardín hermoso, llamado Edén, pero pronto decidieron rebelarse. Adán y Eva decidieron obedecer a Satanás cuando él les dijo que podrían ser su propia autoridad y hacer sus propias decisiones entre bien y mal aparte de la autoridad de Dios. Génesis 2, versículos 7 a 8 dicen: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2, 15 a 18 continúa: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En estos dos pasajes vemos que Dios puso al hombre en el huerto de Edén, con instrucciones que lo cuidara, y le dijo que había una sola cosa que no podía hacer, y esto era de comer de un cierto árbol. Este árbol no fue puesto ahí para probar a Adán, sino para hacerle recordar que él no era dueño de todo. Había un árbol de la cual no debía comer porque era reservado para Dios. ¿Y cómo era reservado para Dios?
quien tenía la autoridad para prohibir que el hombre comiera de su fruto, esto también indicaba que Dios es el único quien es la autoridad final. Él es quien tiene el derecho de decidir lo que es bueno y lo que es malo, no el hombre. Ahora Génesis 3, 1 a 6 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos la historia verdadera de lo que pasó cuando el pecado y el sufrimiento entró al mundo. Dios no creó un mundo con pecado y sufrimiento. Estos son productos de nuestra rebelión contra Dios. Y Él tiene un plan que va a terminar con lo malo y el sufrimiento. Este plan es parte de su propósito para usted y para mí. Ahora volvemos a la historia. Eva y luego Adán eligieron hacer lo que Dios específicamente les dijo que no debían hacer. La consecuencia era la muerte, y esto involucraba enfermedad y sufrimiento. Pero Dios no acabó con su creación como si era un experimento que falló y había que descartar. En vez de esto, Él les dio una promesa sutil pero importante. En Génesis 3, 14 a 15 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Si estudias este dicho cuidadosamente, básicamente encontrarás esto. De la mujer algún día vendrá un hijo, quien destruirá a la serpiente aplastándole la cabeza. Pero en el proceso de hacerlo, la serpiente dejará al hijo herido. Sabemos que Satanás o el diablo es esa serpiente. Sabemos también que este hijo prometido es el niño de la Navidad, Cristo Jesús, nacido de María, quien es el prometido de Dios para liberarnos de ser cautivos de Satanás. Sabemos que Satanás tuvo éxito en crucificar a Jesús. Pero esto era solo una herida temporaria, porque Dios le levantó de la muerte. Así es como nuestro mundo comenzó. Pero, ¿por qué tuvo Dios que hacer todo esto? Siga escuchando. Como recién leímos, a Adán y Eva, Dios les dijo que multiplicaran y que tomen dominio sobre toda la tierra. Básicamente, debían tomar lo que Dios había hecho y prepararlo para algo. Sabemos de otras escrituras que Dios tiene planeado venir al mundo y vivir con la humanidad. Entonces, tenemos la responsabilidad de prepararnos nosotros primero y luego preparar el mundo alrededor para la venida de nuestro Rey y Dios. Jesús habló de esto en Juan 14:23. Y dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Mateo 25:34 dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y Apocalipsis 21, versículos 2 y 3, dicen así. A ver. Apocalipsis 21, versículos 2 y 3 dicen así. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y continúa diciendo: Enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la Biblia, este plan se llama el reino de Dios. En su forma final, es Dios viviendo con el hombre y gobernando sobre su pueblo, quienes voluntariamente han elegido ser leal a Él y servirle como su líder y autoridad. Estaré explicando esto un poco más adelante. Pero en este momento presente de la historia, debido al pecado, tenemos un gran problema. Dios es pura justicia y no se deja de ser corrupto con la maldad. Entonces, debido a la rebelión de la humanidad, el hombre ha efectivamente escogido a Satanás para ser su líder y obedecerle a él. Satanás está obrando un plan mediante la cual él llegará a ser el líder del mundo. Este plan es lo que se está llamando la nueva orden mundial. Pero Dios no compartirá su autoridad con Satanás. Tenemos que elegir servir a uno o a otro. Otro gran problema es que nuestros pecados nos han separado de Dios. Aun si eligiéramos a Dios como nuestra autoridad y rechazáramos a Satanás, ¿qué hacemos con el hecho que ya hemos pecado? Le debemos una deuda a Dios por haber rebelado contra Él. ¿Cómo podemos restaurar lo que hemos robado? Entonces tenemos dos dilemas. Uno, tenemos que elegir a quién vamos a servir como nuestra autoridad. Y segundo, debido a nuestros pecados, tenemos una deuda la cual no podemos pagar. Aun si pudiéramos hacer todo lo bueno por el resto de nuestra vida, no podemos deshacer lo malo que ya hemos hecho en el pasado. Necesitamos encontrar una manera de pagar esta deuda del pecado para que Dios nos acepte y nos dé entrada en su reino de justicia. Esta deuda del pecado y cómo resolverlo fue un misterio por miles de años. Mientras pasaron los años, Dios reveló a varios profetas muchos detalles en cuanto a un rey que habría de nacer. Él llegaría a ser rey del mundo y su reino nunca acabará. Sabemos ahora que este rey es Jesucristo. Antes que Jesús naciera, un ángel anunció a María que ella tendrá un hijo sin que este hijo sea engendrado por un padre humano. El Espíritu de Dios iba a dar el poder de concebir. Esto hizo el nacimiento de Jesús un acto supernatural de Dios.
La Biblia nos cuenta que Jesús nació, vivió una vida sin pecado, obró muchos milagros y enseñó muchas cosas en cuanto al reino de Dios y lo que Él iba a hacer en el futuro. En Mateo 13, 41 a 43, Jesús dijo: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aquí leemos que durante el proceso de instalar su reino, Dios mandará que los ángeles separen sus hijos justos de los injustos, basado en su definición del bien y el mal. Mucho de lo que Cristo enseñó fue en forma de historias. Llamamos estas historias parábolas, porque parábolas ilustran una verdad que necesitamos saber. Dos de estas parábolas están aquí. Mateo 13, 44, 46 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Las ilustraciones aquí demuestran el costo de entrar en el reino de Dios. Requiere todo lo que tienes. No podés dar parte de tu ser a Dios y retener el resto para ti mismo si querés vivir en su reino. Eres o leal o un rebelde. Mateo 13, 47 a 50 continúa: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El reino de Dios, también llamado el reino del cielo, que es lo mismo, tiene varias fases. Está en efecto ahora, pero en una forma limitada en nuestras vidas. Cuando Jesús regresa, será implementada políticamente y en algún momento llegará a implementarse en su forma completa, cuando el pecado y el sufrimiento acabarán en el juicio final de todos los que han vivido. Para entrar en el reino de Dios, se requiere un cambio de creencias. La Biblia llama a esto el arrepentimiento. Es dar una vuelta contraria de seguir las creencias falsas y aferrarse a las creencias justas basadas en Dios, el Creador, y su Hijo Jesucristo. En su forma de ahora, el reino de Dios es la autoridad y reino de Dios en nuestras vidas individuales, y luego, mediante la ayuda de Dios, debemos extender su reino en el mundo que nos rodea. Su reino comenzó en la eternidad pasada y continuará hasta la eternidad futura. Estos pasajes bíblicos que di, y muchos otros, enseñan el hecho que Jesucristo será el Rey sobre toda la tierra en un reino eterno, que Él organizará en el fin del tiempo. Él aplastará el poder de Satanás y separará a la gente buena de los malos. Los buenos entrarán en su reino y los malos serán destruidos. Esto resuelve el problema de quién va a reinar sobre la tierra. Pero recuerden, aún tenemos que resolver el problema de la deuda del pecado. ¿Cómo hacemos para cancelar esta deuda?
Jesucristo es el que pagó por nuestra deuda de pecado. Pero esto no fue nada fácil. Nuestros pecados nos han separado de Dios, quien no puede aceptar el mal. Dios es pura justicia y no puede perdonar o cancelar una deuda sin un pago equivalente para restituir lo que se había perdido. Nuestro rechazo y rebelión contra Dios nos ha efectivamente puesto en la misma categoría que estar bajo el dominio rebelde de Satanás. Él nos ha tomado cautivo, y solo un pago de restitución a Dios nos permite ser liberado del reino de Satanás y entrar el reino justo y puro de Dios. Dios le advirtió a Adán que moriría si pecaba. Adán pecó y murió, pero Dios nos creó para ser seres eternos y prometió vivir con la humanidad eternamente. Esto indica que Dios nos resucitará, dándonos vida otra vez. Si fuéramos solamente animales, entonces el problema del pecado desaparecería al momento de nuestra muerte porque no habría resurrección. Pero Él prometió resucitarnos y darnos vida eterna con Él. Esto indica que solamente un ser eterno puede pagar la pena por nuestros pecados. Animales no son eternos y no pueden pagar por nuestros pecados. Ángeles son seres eternos, pero no tienen cuerpos físicos. Entonces no pueden morir por nosotros. La única solución era en Jesucristo, parte de la Trinidad, ser hecho carne humana y morir en nuestro lugar. Esto era un sacrificio increíble. Involucraba a Dios, quien nunca pecó, tomar la pena que merecía el pecador. Jesucristo hizo exactamente eso. Los líderes corruptos judíos acusaron a Jesús falsamente por envidiosos. Más gente estaba siguiendo a Jesús que a ellos. Entonces entregaron a Jesús al gobierno corrupto romano, la cual lo sentenció a muerte, sabiendo plenamente que él fue acusado falsamente por envidia. Esto indica que ambos partidos, tanto judíos como gentiles, eran culpables. Él fue golpeado y ejecutado en una cruz, lo cual es una de las formas de muerte más cruel que jamás se ha inventado. Cuando Cristo murió, Satanás se creyó victorioso. Él ingenió la ejecución de parte de la Trinidad de Dios, y sin duda creyó que el reino eterno iba a ser suyo. Pero Dios no había terminado. Justo como Jesús había dicho a sus seguidores, luego de 3 días, Dios le resucitó de la muerte. Su muerte y resurrección son prueba que Dios ha delegado a Él toda su autoridad. Su muerte no solo pagó la deuda del pecado, sino que también redimió a toda la creación, y es una declaración de su derecho de reinar sobre todo el universo. Cristo quedó en la tierra por unos 40 días adicionales, mientras caminaba, hablaba, enseñaba, comía y vivía entre sus seguidores. Una vez apareció a un grupo de 500 personas. Las últimas instrucciones que Jesús dio se trataban en cuanto a preparaciones para su reino que se ha de implementar en su retorno. Cuando terminó, Él fue alzado en una nube y desapareció. Basado en muchas profecías, el tiempo de su venida está muy cerca. Pero esto es un estudio aparte de este mensaje. Ahora repasemos esta enseñanza. Primero, vimos que Dios creó al mundo
y que dio a la humanidad un propósito, una obra para hacer, lo cual era preparar para que Dios venga al mundo para morar con la humanidad. Segundo, estudiamos la historia de cómo el pecado y el sufrimiento entró al mundo debido a la rebelión del hombre contra Dios. Tercero, estudiamos cómo el pecado ha creado una división entre Dios y el hombre y que Dios no acepta ninguna maldad. Cuarto, vimos que somos efectivamente cautivos en el reino de Satanás, al menos que encontramos una forma para que Dios pueda perdonar nuestros pecados y nos dé entrada en su reino. Quinto, estudiamos el hecho que Jesucristo vino a la tierra y murió por nuestros pecados, para librarnos eternamente y para que pudiéramos ser resucitados y vivir para siempre en el reino de Dios. Ahora lo que nos queda es juntar todo esto, y cuando lo hacemos entenderás el porqué y el propósito de nuestras vidas. Dios ha planeado ser nuestro Dios y Rey desde la fundación del mundo. Él ha obrado activamente en toda la historia, en toda generación y en cada vida. Él está buscando voluntarios, quienes están dispuestos a creer en Él, lo cual significa someterse a Él. Dios no creó robots quienes no pueden pensar y no aceptará rebeldes. Él nos invita a elegirle a Él voluntariamente y deliberadamente. Con todo esto en mente, entenderás mejor el pasaje más conocido de la Biblia, lo cual es Juan 3, 16 y 17. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta palabra salvo quiere decir rescatado. Dios está rescatando al mundo y sus habitantes del pasado, presente y futuro del reino de Satanás, y los está transfiriendo al control o reino de Jesucristo. Note que este versículo nos dice que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Creer es tener fe, y la fe no es meramente una opinión o un asentimiento mental. La fe es la creencia que una persona elige tener como la regulación fundamental de su vida. Esta creencia forma la base de cómo uno piensa, las decisiones que hace y la causa principal detrás de todo lo que hace. Esto es el sentido bíblico de creer, o la fe, y obviamente incluye una sumisión a Dios como autoridad suprema y un rechazo de uno mismo como autoridad y cualquier filosofía o idolatría que uno tiene que está en oposición a Él. En la Biblia, en Romanos 4:5, leemos que para todos los quienes eligen esta fe, Dios aplicará a su cuenta el pago que Jesús hizo por sus pecados. La deuda del pecado ya está pagado mediante la muerte de Jesús en la cruz. Dios aplicará esto a la cuenta de cualquiera quien elige someter su fe a Él. Esta fe requiere que estemos dispuestos a someter a Dios como nuestra autoridad suprema en todo lo que hacemos, pensamos y decidimos. No ganamos la vida eterna en el reino de Dios mediante hacer buenas obras. Obtenemos la vida eterna mediante someter nuestra fe a Él. Y Dios ha prometido que quienes hacen esto
tendrán el pago de Cristo agregado como crédito en sus cuentas. Aquí es lo que dice Romanos 4:5. Mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Señor significa autoridad, entonces debemos abiertamente proclamar que Jesús es tu autoridad. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo o rescatado. La resurrección física de Jesús es prueba de su autoridad y de nuestra futura resurrección para vivir en su reino. La Biblia dice que en el tiempo final toda la humanidad será resucitada. Pero para quienes no les es otorgada vivir en su reino eterno, debido a la rebeldía de su corazón, esta resurrección será muy breve. Es solamente una resurrección para su juicio y destrucción eterna. Ellos no serán salvos o rescatados de las consecuencias eternas de su rebelión y pecado. Solamente los que han verdaderamente aceptado una fe, una sumisión en Dios y su Hijo, serán otorgados vida eterna en su reino. La Biblia nos enseña en cuanto al Evangelio. El Evangelio de Dios es buenas noticias para los humanos. Él tiene grandes planes para su creación. Algún día Él va a regenerar y renovar este mundo para que sea un paraíso y nos invita para que lo gocemos junto a Él. Originalmente Dios creó un mundo bello y maravilloso y nos dejó encargado, pero hemos todos rebelados y hecho contrario a la ley y orden divino. Dios ha prometido una resurrección y prometió que Él va a rehacer el mundo en un paraíso. Pero solamente los que han sometidos a Dios serán permitidos a entrar al paraíso. Todos los otros serán destruidos. Debemos entonces rechazar la autoridad fraudulenta de Satanás y someternos a la autoridad verdadera de Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a hacer esto? ¿Someter tus creencias a Dios, nuestro Creador? No hay nada que puedes hacer para ganar o merecer lo que Dios ha hecho. Solamente puedes aceptarlo como tu fe para toda tu vida. Y si lo haces, entonces tu vida comenzará a reflejar esta nueva creencia, porque tendrás una nueva autoridad gobernando todo lo que pensás, hacés y decís. Si elegís esto, sugiero que le hables a Dios en cuanto a esto. Dile gracias por todo lo que Él ha hecho, por su creación, por tu vida, por enviar a Jesucristo para pagar por tus pecados. Dile que Él será tu autoridad y que someterás tus creencias a Él y andarás en sus caminos. Dale la bienvenida para que Él sea Rey de tu vida y decidí vivir fielmente para Él. Luego, diles a otros en cuanto a esto y busca juntarte con otros quienes también han hecho esta decisión para que juntos puedan vivir más fielmente bajo la dirección de Dios. Como conclusión final, espero que ahora puedas ver que el propósito principal por la vida involucra, primero, someterte a Dios, nuestro Creador, y segundo, prepararte para gozarle para siempre. Él es nuestra fuente de propósito, sentir, orden y paz. Crea en Él hoy. Gracias.